Hermana, hermano Kenneth, presentación del niño. ¿Mm? ¿Quién me la robó? Ah, la de ella. ¿Hay alguien que anda un caramelito? Para que me dé un caramelito. Bien, ¿su nombre? Anda un papelito el nombre, ¿no? ¿El suyo es? Yosaira. Yosaira, ¿solo ese? Yosaira Pierre Martínez. Sí. Yosaira Martínez. ¿Y usted? Yosairo. No, Johnny. Johnny Martínez. Johnny Adrián López. Vamos a apuntarlo. Johnny C. Yosaira me dijo. Yosaira. El niño. ¿La H dónde va? Aquí. Johnny Martínez. No le puso el Martínez. Ok. ¿Tu nombre, hija? ¿Cómo? Dania. Areli. Okay. Bien, Yosaira Martínez es vecina del hermano Kenny y en reiteradas ocasiones pues nos ha visitado a los cultos, a los servicios y sintió en su corazón. Por este niño creo que estuvimos orando nosotros, ¿verdad? Estuvo bien mal en el hospital, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía? Neumonía. Estuvimos orando en el hospital. Yo me acuerdo, aquí estuvimos orando porque él estaba en el hospital, sí. Y qué bueno que lo traiga ahora, ¿verdad? A presentar. Ella quiere presentarlo aquí en la iglesia y dice la escritura en Lucas capítulo 18 versos 15. Lucas capítulo 18 versos 15. Pónganse de pie todos los que puedan para que oremos por ello. Dice así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús llamándolos, dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dice Mateo, y poniendo sus manos, los bendecía. Vamos a orar por Johnny López Martínez. Quiero decirle, Yosaira, que tener un hijo, traer un hijo a este mundo, a esta vida, y oigan bien todas las madres, además de que una gran bendición, porque dice la Escritura que herencia de Jehová son los niños tenidos en la juventud, los hijos tenidos en la juventud, es una gran bendición, pero también lleva consigo una gran responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra es que nuestros hijos sean instruidos en el camino de Dios, en el temor de Dios. Pero para que nuestros hijos puedan ser instruidos en el temor de Dios, yo tengo que conocer ese camino. Yo no puedo decirle a mi hijo, andate por este camino si no lo conozco. Traemos a Johnny para que Dios una vez más lo bendiga, porque ya le concedió la vida. Porque un niño recién nacido con neumonía son pocas las probabilidades de vida, porque sus pulmones no están completamente desarrollados. Y una neumonía es una flema que se acumula en los pulmones producida por una bacteria. Y en los niños no tienen suficientes defensas para contrarrestar las bacterias en esa edad. Entonces, yo considero en lo personal que un niño que haya sido librado de
esa enfermedad, es porque Dios lo ha guardado, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha salvado. Uno de mis hijos así estuvo, Ervin, y Ervin tenía como 1 año cuando le dio neumonía. Entonces, hermanos, vamos a orar y Yosaira, que esto no sea solo como un rito, sino que sea más bien como una acción de gracia para con Dios por su hijo, pero a la misma vez sea, en vez de un rito, un reto. ¿Qué un rito? La familia acostumbra, por llamarse católica, en llevar a los niños a la iglesia, los bautizan, supuestamente los bautizan, y nunca más los vuelven a mandar, ni a los niños ni a los padres. Eso se llama rito. Cumplen un rito porque ni dan la primera comunión, ni los padres, ni los hijos, ni nadie. Y dicen somos católicos. Ese es un rito religioso. Presentar a un niño no es un rito religioso, es una devoción a Dios. Y es parte de la adoración que hacen los padres a Dios para con los hijos. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos, hermanos? Allá atrás. Bien, vamos a orar entonces todos por Johnny López Martínez y posteriormente con la familia. Vení, Johnny. Me ayudas vos. Oremos, hermano. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, en esta noche por darnos el favor, la misericordia, el tiempo y la oportunidad de estar reunidos una vez más en tu casa. Rogamos, Señor, que en esta noche seas tú recibiendo toda la honra, toda la gloria, toda la excelencia, la magnificencia, sean para ti, mi Dios. Rogamos, Señor, que seas tú en esta hora recibiendo esta oración que tú nos enseñaste en tus evangelios. Cuando estuviste en el ministerio aquí en la tierra, Señor Jesucristo, y tú oraste por los niños y pusiste tus manos y le diste tu bendición. Y aún declaraste que de los tales es el reino de los cielos. Oramos, Señor, en esta hora por Johnny López Martínez, este niño que tú ya hiciste una obra milagrosa en él al concederle la vida, la salud, la restauración. Oramos por él para que seas tú, Señor, guiándolo, para que tus ángeles sean guardándolo del peligro, del accidente, de la mortandad. Oramos para que él pueda llegarse a convertir en un hombre de bien para la sociedad, para la familia y para la iglesia misma. Oramos, Señor, para que tú cumplas tu propósito en Johnny y que el enemigo, Señor, no lo toque. Que el enemigo, Señor, no lo aceche. Y que sus padres, Señor, aquí su madre Yosaira Martínez y su padre que está ausente, tú puedas extender tu misericordia y tratar con el corazón de ellos. De tal manera, Señor, que tú puedas despertar una carga en su corazón. Una carga en la cual ellos puedan dedicarse a ti. Una carga en la cual ellos puedan buscarte. Una carga en la cual ellos puedan consagrar su familia para ti. Rogamos por Dani Areli, Señor. También hermana de Johnny e hija de Yosaira. Para que tú perfecciones tu obra en ella. Y que la obra que has venido haciendo a través de la escuela dominical en ella, tú, Señor, te glorifiques y la perfecciones. Te presento, Señor, a Johnny, para que tú lo bendigas, Señor. Y nosotros como iglesia lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, para gloria tuya. Amén. Bien, hermanos, gracias. Pueden sentarse. Quítame el eco a esto, el bajo. Bien, vamos a dar inicio con este estudio de la idolatría y vamos a ir. Mario, ¿me pones el texto, por favor? Denme un segundo solo, quiero buscar mi texto aquí, para no estarlo leyendo allá. En Génesis capítulo 10, búsquense Génesis capítulo 10,
ustedes van a encontrar un margen de diferencia en la interpretación o la traducción, más que todo, perdón, en la traducción de la Reina Valera en relación a lo que está escrito del original griego, del hebreo. Y vamos a Génesis capítulo 10, del versos 8 al verso 12. Dice así la palabra del Señor. Se lo voy a leer primero en la Biblia, en la traducción que ustedes tienen, y después la leemos ahí donde la tenemos en la pizarra. Vayamos primero con la Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Desde esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Amén. Ahora vamos a leer aquí en la pizarra, los que puedan. Dice: y Cus engendró a Nimrod, primer que prepotente en la tierra. No dice primer poderoso, prepotente. Este era intrépido, cazador, valeroso ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice? Enfrentado a Adonai, Elohim. Por esto se dice, como Nimrod, intrépido, cazador, enfrentando a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia, Eret, Akkad y Calné, en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Calá y Resén entre Nínive y Calá, que es la ciudad grande. Ahí van a encontrar esta palabra clave: siendo fortalecido. Siendo fortalecido. Me ayudan en la traducción de la Reina Valera, esta palabra se omite: siendo fortalecido. Ya les voy a decir por qué. Porque aquí la traducción, si usted lee de acuerdo a la traducción Reina Valera, que no estamos dando pues clases de traducción, pero usted entendería, si lo lee de esa manera literal, como que Nimrod fue un hombre de Dios. Si usted, ¿me están entendiendo y prestando atención? Oiga bien, estamos en el tema de la idolatría. Y yo no quiero que después anden perdidos como una cabra en procesión. Estamos diciendo, y estoy partiendo de esta enseñanza, porque es el origen de las cosas. Y a veces leemos, pero no entendemos. Y no es lo mismo el leer que estudiar, meditar. Si usted lee literalmente ahí, yo le aseguro que usted está entendiendo que Nimrod era un hombre de Dios, que Nimrod era un poderoso, porque Dios lo hizo poderoso. Porque dice, ¿quién como Nimrod, poderoso delante de Dios? Como que Dios le dio ese poder y lo exaltó. Pero nosotros miramos que Nimrod, y después hoy escuchamos datos extrabíblicos, que Nimrod fue adorado, que Nimrod fue el que edificó Babel. Y Babel, la ciudad que edificó una torre, donde se edificó una torre para comenzar lo que era la adoración a los astros. La adoración se puede decir astrológica, no astronómica, porque la astronomía estudia la constelación del universo. Oiga bien, la astronomía estudia la constelación del universo, el movimiento de los planetas, el nacimiento de una estrella,
la explosión de un planeta, etcétera, los cometas, eso estudia la astronomía, los movimientos, la ubicación, la astronomía. La astrología estudia los signos zodiacales. Y ellos lo que estaban haciendo es lo que se hizo aquí en México, en Guatemala, en Egipto, que edificaron torres o grandes pirámides para estudiar la astrología, que es la invocación y hacer de los planetas o del Sol, la Luna, Venus, Saturno, hacer deidades de ellos. Y eso le habla en Jeremías el ejército del cielo o los zodiacos. Los zodiacos. Y entonces, que son las constelaciones que se mencionan, la Osa Mayor, la Osa Menor, etcétera. Entonces Nimrod no pudo haber sido ese hombre de Dios que Dios lo levantó y lo hizo poderoso para edificar ciudades y una torre que invocaran la idolatría. Si usted lo lee, dice, vuelvo a leer, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer imperialista sobre la tierra, formó el primer imperio. Usted puede ver cuántas ciudades edificó. El primer poderoso, el primer gobernante, porque antes estaban reunidos como se conoce como comunidades o clanes por familia. Pero él estableció el primer gobierno sobre la tierra, dominio sobre la tierra, conquista sobre la tierra. Y cuando dice que era cazador, no se está refiriendo a animales, porque ya habían cazadores de animales. ¿Está entendiendo? Está refiriendo que era conquistador y cazaba a hombres para conquistar sus ciudades. Era un hombre malvado, sanguinario. Y así fue que se hizo el primer poderoso en la tierra. Porque antes de él no existía lo que se conoce como un gobierno terrenal. Fue el primer gobernante sobre la tierra. Y dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Oiga bien, y así fue que comenzó, dice, su reino. Pero nosotros miramos que en la traducción más precisa, dice que este hombre era contra Dios. Contra, y no Jehová, sino Adonai, Elohim. Dice, este era intrépido. ¿Qué es una persona intrépida? ¿Entienden la palabra intrépida? Era una persona impulsiva, arrebatada, adelantada. No tenía, así como yo, no le tenía miedo ni a la muerte. Intrépido, violento, sobresaliente. Le gustaba el primer lugar, intrépido. Oiga bien cómo era Nimrod, no es lo mismo que nos está diciendo aquí. Y dice la primera palabra, intrépido, cazador enfrentando a Adonai. Por eso se dice que era cazador de personas, porque la muerte o la esclavitud todavía no se había dado y él fue el que le dio inicio a la esclavitud del hombre por el hombre. Él fue el que dio inicio a la esclavitud del hombre por el hombre. No existía ese sistema de esclavitud. ¿Por qué? Porque él cazaba aldeas, comunidades, las hacía súbdito y lo ocupaba como esclavo para edificar sus ciudades. Primer cazador, y como eso no era agradable ante los ojos de Dios, a él le valía. Él hacía lo que él quería porque era intrépido y desafió la autoridad de Dios. Desafiaba a Dios. Ahí dice, este intrépido cazador enfrentando, oiga bien, enfrentando a Adonai Elohim. Por eso se dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentando a Adonai. No ha existido o no existía otro hombre como este, un hombre carnal, humano, que se dispusiera a enfrentar de manera personal al propio Dios, desafiar a Dios.
se dice que Dios le quitó la vida por ello. Porque este hombre, además de ser un hombre desafiante de Dios, eso no nació de su naturaleza. Eso tenía algo que lo impulsaba a hacer eso. Y aquí dice en el versos 11, de aquella tierra siendo fortalecido. Esa palabra, siendo fortalecido, ¿quién lo fortaleció? Siendo fortalecido. Ah, es que se armó de un ejército. No, no está diciendo. La palabra siendo fortalecido es que Nimrod, para hacer eso, recibió una fuerza interior sobrenatural. 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 Y esa fuerza interior sobrenatural se la dio Satanás. Se la dio Satanás. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este momento de tu palabra. Ruego, mi Dios, que me dé sabiduría para exponer este tema y que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, para no hablar algo que no esté conforme a tu voluntad, ni conforme a tu palabra, ni conforme a tu verdad. Quiero exponer tu palabra con toda libertad, con temor, temblor, pero que sea tu Espíritu Santo el que ministre los corazones de los hermanos y enriquezca nuestro entendimiento. Por Cristo Jesús te lo pedimos, con acciones de gracia. Amén y amén. Bien, hermanos. Esto quizás no lo terminemos hoy porque esto es algo extenso. Quiero compartirles, denme un chancecito, lo que he podido aprender yo sobre este tema de la idolatría desde sus orígenes. Desde sus orígenes, para que usted cuando oiga acerca de la idolatría, yo les dije que la idolatría no solo era un muñeco o una muñeca, sino que la idolatría era algo más que un muñeco y una muñeca. Estuvimos leyendo, ¿verdad? Estuvieron leyendo ahí en Salmo 115, el salmista dice, ¿qué es un ídolo? ¿Ah? Tienen ojos, pero no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Boca tienen, mas no hablan. Pies tienen, mas no andan. Y semejante a ellos son los que lo hacen. ¿Qué son? Mudos, ciegos, sordos, inerte, sin vida. Eso es un ídolo. Pero vamos a ir desde el inicio. ¿Qué es idolatría? Aquí les voy a compartir pues lo que yo entiendo. En su definición, algo o alguien, oiga bien, algo o alguien a quien se le rinde culto, adoración o veneración. Alguien o algo a quien se le rinde culto, adoración o veneración. La tradición católica dice, nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos. Y le cantan Reina del Cielo, alabamos el esto y el otro. Eso se llama adoración, porque está exaltando a alguien o a algo. Ellos cambian, pero le ponen un sinónimo que la gente no comprende, pero la veneración es parte de la adoración. Porque en la veneración va la exaltación, va la proclamación. La primera idolatría se dio en el cielo, hermano.
La primera idolatría se dio en el cielo, no se dio aquí en la tierra. Por eso usted debe conocer el origen de la idolatría. Porque el origen de la idolatría no es de Dios. Dios no inventó la idolatría. Por lo tanto, la idolatría es abominación delante de Dios. ¿Entiende qué significa la palabra abominación? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra abominación? Porque han escuchado esa palabra, la han leído. Detestar, odiar. ¿Alguien más? Aborrecido. Abominación es algo repugnante. Es algo que repugna. Cuando decimos repugna, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sienten ustedes cuando pasan cerca en un taxi o un vehículo o caminando por un cuerpo en estado de descomposición, algo fétido, pestilente? ¿Sienten algo agradable? ¿Qué sienten? Repugnancia. Que quieren pasar en carrera ese espacio. Así, un ejemplo hipotético es de repugnante la idolatría delante de Dios. La gente adora, y Jesús dijo, la gente adora lo que no sabe. San Juan capítulo 4. Nosotros, dice, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos. Está hablando de adoración. Pablo experimentó eso allá en Hechos capítulo 17, cuando va entrando a una ciudad y entra y dice que había una inscripción en la ciudad y miró pasar todos los dioses, una galería de dioses, y había una que decía al Dios desconocido. Es decir, ahí se iban todos los dioses. Y si había alguno que se le escapaba, ahí estaba. No, este no es mi Dios, este no es mi Dios. Bueno, aquí no conocemos el tuyo. Ahí está, ahí es poder adorar al Dios desconocido. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, versos 14. ¿Lo tienen? Dice, vamos a leer del verso 12 porque está, para que ustedes entiendan de quién estamos hablando. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, oiga bien, tú que decías en tu corazón, ¿qué decía en su corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Porque ahí comenzó la idolatría. Porque comenzó de una forma ególatra. Eso es una expresión ególatra. Sentirse superior. Sentirse, ¿qué dice? Junto al trono del Altísimo me sentaré. Seré semejante a Él. Ese es un ególatra. ¿Y sabe por qué comenzó la idolatría ahí? Porque muchos ángeles le creyeron, le sirvieron y le honraron. Ahí comenzó la idolatría. Y por eso dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí podemos ver, hermanos, la intención de Satanás, ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué idolatría? Algo o alguien que ocupa el lugar de Dios.
¿Y cuál es el lugar de Dios? El primero. Buscad primeramente el reino de Dios. Y Él tiene toda la preeminencia de lo que está en el cielo, debajo del cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El primer lugar en tu vida no es el de tus hijos, es el de Dios. No es el de tu esposo, es el de Dios. Por eso dice la Escritura, el que no deja padre, no deja madre, no deja hijo, no deja nuera, no deja trabajo, por causa de mí y del Evangelio, no es digno de mí. Porque el primero que debe estar presente en nuestras vidas, antes de cualquier cosa, antes de cualquier persona, es Dios. Es Dios, hermano. Él es el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Amamos a nuestros hijos. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? ¿Recuerdan lo que le pidió? ¿Qué le pidió? Que sacrificara a su hijo, para ver si Abraham amaba, porque él dice era su hijo, ya 100 años, ya no podía otro, porque ese era el hijo del milagro, estaba viejito, y lo quería mucho a Isaac, tenía tal vez Isaac unos 12 años, lo amaba, su nene, y ahora me pide que se lo entregue. Si fue un milagro porque él ya no podía, Sara era estéril. Y se lo pidió. Y se lo llevó. Y lo entregó. Pero cuando iba a hacer el sacrificio, ahora sé que me teme. Ahora sé que me ama a mí más que a tu hijo. ¿Dios lo sabía? Sí lo sabía. Pero tal vez Abraham no lo había entendido. Y eso fue lo que hizo Dios, mostrarle a Abraham algo que tal vez él no había entendido. Que Dios tiene el primer lugar. Amén. Hermanos, nosotros amamos, yo amo a mis hijos, amo a mis nietos. Todos. Hasta sus hijos los he llegado a amar. A mis nunos. Pero eso no quiere decir que ellos tengan que recibirme toda la vida, o soportarme, o cargarme toda la vida. Ellos van a crecer, mis hijos han crecido, han formado sus hogares, su familia, han salido. Me quedé con mi esposa. No sé si para siempre tendré a mi esposa o ella me va a tener para siempre, aunque tenemos un pacto ya firmado. Pero Dios nunca me va a dejar. Dios nunca se va a apartar de mí. ¿Saben por qué? Porque Él lo prometió. Y estaré con vosotros todos los días, hasta el fin, no dice de tu vida, no dice hasta el fin de tus recursos, no dice hasta el fin de tu familia, no dice hasta el fin de tu trabajo, hasta el fin del mundo. Es una promesa, hermano, que yo la creo fielmente. Dios nunca me va a dejar. Y su amor nunca se va a apartar de mí. No solo Él, sino también su amor. Porque ¿qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro? Tribulación, angustia, persecución, nada. Oiga bien, su marido puede fallar. Su esposa puede fallar. Sus hijos pueden decepcionarlo, pueden frustrarlo. Pero Dios nunca lo va a hacer. Porque Él es fiel. Y en Él no hay sombra de variación. Por eso es que tenemos que darle la preeminencia a Dios. Y cuando nosotros le damos la preeminencia a Dios, estamos enseñándole a nuestros hijos, oiga bien, que un día nosotros no vamos a estar, pero Dios siempre va a estar con ellos. Cuando usted le da el primer lugar a Dios y se lo muestra a sus hijos, se lo enseña a sus hijos, usted le está enseñando a sus hijos que Dios es el que tiene el primer lugar y no usted. Porque cuando usted ya no esté, usted le falle, ellos no se van a sentir solos. Porque saben que Dios va a seguir con ellos. Y eso se va a reproducir en los hijos de sus hijos y en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. La idolatría, hermano, no solo es un muñeco. La idolatría es querernos posesionar de nuestros hijos. Y no soltarlo y decir que son nuestros.
Si ni la vida que tenemos es nuestra. No nos pertenece, le pertenece a Dios. Nuestros hijos también. Que nos volveríamos locos. Yo lo acompaño. Pero tenemos que aceptar esa gran verdad. Todos le pertenecemos a Dios. Cuando entendamos eso, le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y estamos dejando de ser idólatras. Oiga bien. Amar más las cosas terrenales que la obra de Jesucristo es idolatría. Porque su corazón no está en Dios. Su corazón no está en la causa de Cristo. Su corazón está en la causa de Nimrod, que quiso establecer el primer gobierno sobre la tierra. Porque el gobierno era un gobierno de Dios. Era una teocracia universal, donde Dios era el que administraba todo el universo de la tierra. Oiga bien, pero después Dios, cuando sucede esto, se limita a ser el gobierno teocrático desde Abraham para adelante. ¿Por qué? Porque ya se había corrompido la tierra. ¿Dónde estaba el corazón de Nimrod? Enfrentando a Dios, diciéndole: no, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo y lo que a mí me parece. No me importa lo que tú digas, no me importa lo que tu palabra diga, yo voy a hacer mi parecer. Enfrentando a Adonai Elohim. La idolatría no solo es un muñeco, no solo es venerar, es todo lo que ocupa en nuestra vida un lugar. El lugar que debería ocupar Dios en nuestro corazón. El primer lugar, el primer amor, la primera alegría, la primera satisfacción, el primer gozo, tiene que ser Dios en nuestra vida. Ni siquiera sus problemas, ni siquiera su trabajo, ni siquiera su salud, ni siquiera su alimento. Es Dios el primer lugar, hermano. Queremos resolver nuestros problemas a nuestra manera, con nuestra sabiduría, con nuestra fuerza, con nuestros recursos. Hacemos a un lado a Dios y le estamos diciendo, como dijo Luzbel, el lucero de la mañana: seré semejante al Altísimo. Me sentaré a la par de Él y haré lo que Él hace. No es que vamos a dejar que Dios haga todo por nosotros. Quiero que me entienda. No se trata de eso. Se trata de que dejemos ser guiados nuestro corazón por Dios. Que encomendemos a Dios nuestros caminos y Él hará. No yo. Él mismo, esto lo dijo Salomón: encomienda a Jehová tus caminos. Proverbios capítulo 3. Y Él hará. Pero nosotros ni siquiera se los encomendamos. O si le decimos: Señor, necesito esto y esto y esto, como estuvimos hablando en la oración, la humildad de la oración, pero al final terminamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro antojo, a nuestro placer, a nuestra expectativa, a nuestro razonamiento, a nuestra inteligencia, a nuestras emociones. Y no debería ser así. ¿Estamos entendiendo? La idolatría, para que vayamos partiendo de lo que es la idolatría, partiendo de lo que es la idolatría. La segunda idolatría, bueno, la miramos ahí con Nimrod. Y desafiando a Dios, a partir de ahí se propaga la idolatría y adoración a los astros o ejércitos del cielo. ¿Cuántas ciudades se mencionan ahí? Más de 5 ciudades, que era lo que se conocía como el mundo antiguo. Él conquistó, él edificó, pero donde iba conquistando, edificando, iba sembrando el paganismo, idolatría. Y por eso podemos ver en Deuteronomio capítulo 4, que Dios le prohíbe, Deuteronomio capítulo 4, Dios le prohíbe a Israel. ¿Por qué Dios le prohíbe a Israel estas cosas? Digo yo. En el capítulo 4, el versos 19 dice: vamos a ver
Vamos a ver esto desde lo puntual. Dice el verso 9. Por tanto, guárdate, oiga bien, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, con mucho cuidado, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tu hijo y a los hijos de tus hijos. Dice el verso 15, otra consejería. Guarda pues mucho vuestra alma, pues ninguna figura, oiga bien, ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, ninguna figura, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Verso 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. No os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es ¿qué? ¿Es qué? Hermanos, la idolatría es una cosa muy seria, no es una cosa muy liviana. Nosotros no sabemos y inconscientemente mandamos a nuestros hijos a las purísimas, o la abuelita alcahueta le lleva al niño su canastita. No me lo mandaste, pero aquí le traigo. Comételo, amor. No sabemos cómo estamos atando a nuestros hijos. No sabemos cómo estamos marcando a nuestros hijos, nuestro hogar. Yo le digo, ¿le gusta el gofio? Vaya, compre. A mí me vendieron unos gofos, 2 gofios así riquísimos, gruesos, 10 pesos. Ahí no sé cómo se llama, una vez el hermano Carlos anduvo por ahí conmigo. Por Ciudad Jardín, a este lado. Casi frente al Galillo, por ahí. Y se pone una señora a vender. ¿Le gusta el lancito encurtido? Compre. ¿Le gusta la cajeta? Compre. ¿Le gusta la caña? Compre. Yo fui al mercado, me gusta el limón dulce, está en flota. Compré una docena y tengo 2 sequitos todavía. En las purísimas ya no les dan eso. A la gente la miran como muerta de hambre porque le dan un puño de arroz y frijoles ahora. ¿Qué es tradición? ¿La tradición de qué? Sí. ¿De Dios? ¿De la iglesia? ¿O del mundo? Y aquí miramos, hermanos, que Dios no toma con liviandad la idolatría ni el paganismo. Aquí es cosa seria. Dios le prohíbe que adoren al ejército del cielo. Yo les voy a compartir algo. Yo tenía inconscientemente, oiga bien, inconscientemente yo tenía una luna y un sol con una cara de esos de adorno, así grande, miren. Una luna y un sol. Bonito, me gustaban los colores. Cuando yo leí esta parte y me detuve en esta parte, y alguien me había dicho, no sé si fue mi hermana o alguien me dijo,
mira, Ervin, ¿sabías vos que ese sol que vos tenías ahí, me dice, de adorno, antes era objeto de culto o de adoración? Honestamente, yo sabía que los mayas adoraban al sol y la luna, pero de una forma panteísta. El panteísmo es que toda la naturaleza, un árbol, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque el árbol es un ser viviente, produce un beneficio, produce oxígeno, produce fruta, a los nidos, los aves hacen nido, etcétera, fermenta la tierra, un poco de beneficio que da el árbol. Entonces dicen, ahí está Dios, porque el árbol representa vida. Eso se llama panteísmo. Todo lo que es de la naturaleza, adorarlo como Dios, ver a Dios en todas esas cosas. Entonces yo lo miraba desde ese punto de vista, pero cuando mi hermana me dijo eso, yo lo leí, agarré esas dos figuras que adornaban mi casita y las hice chingaste y las fui a echar a la basura. Las quebré, porque no las regalé, porque no iba a hacer que otra persona tropezara con ellas. No le estoy diciendo que haga usted lo mismo, esa es cuestión de cada quien, convicción de cada quien. Pero le estoy diciendo lo que yo sentí cuando leí esto. Y cuando mi hermana me dijo eso, dije, no era pastor todavía, estaba en la iglesia. Pero yo sentí esa convicción y dije, no, si esto fue objeto de culto, si esto fue objeto de adoración y la Biblia me lo está confirmando, yo lo destruyo. Y lo destruí. Porque no lo estaba limitando Dios, porque hay algo que se llama panorama bíblico. Panorama bíblico es que usted va a encontrar una verdad bíblica, que la va a encontrar antes de la ley, durante la ley y después de la ley, en los periodos de la gracia. Es decir, para el pueblo, cuando Dios gobernaba antes de elegir al pueblo de Israel, durante el pueblo de Israel y ahora para la iglesia. Si usted encuentra esa misma verdad repetida antes, durante y después, entonces quiere decir que algo que nos compete obedecer. No es solo para aquellos, sino también para nosotros. Y uno de los requisitos que también enseña mucho, y ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, es apartarse de la idolatría. De la idolatría. En tercer lugar, tenemos por qué creemos que Nimrod comenzó, cómo surge la adoración con Nimrod. Bueno, Nimrod, casado con Semiramis, el primer gobernador poderoso en el mundo, con un poder especial, fundó varias ciudades en el lugar de Mesopotamia, de donde se propagó la idolatría y murió. Oiga bien, murió sin dejar descendiente. Él tenía una esposa, Semiramis, que era virgen todavía. Entonces, Semiramis, en estado de virginidad, se apropió de la promesa del protoevangelio que aparece en Génesis 3:15, donde dice que y pondré enemistad entre tu simiente y la mujer y la simiente de la mujer, tú le herirás en el calcañar y ésta te herirá en la cabeza. En el entendimiento profético es que de una mujer virgen iba a salir un redentor que iba a aplastar el poder del maligno. Oiga bien, iba a aplastar el poder del maligno. Por eso Hebreos 2:14 dice que Jesucristo destruyó, creo que así es la palabra, a Satanás. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿Ah? Destruyó, ¿va? Destruyó al que tenía imperio de la muerte. Ahí está confirmando la promesa de Génesis 3:15 del protoevangelio, donde dice, tú le herirás en el calcañar y esta te herirá la cabeza, es decir, una herida de muerte, destrucción. Ahí está cumplimiento de la promesa del protoevangelio de Génesis capítulo 3 versos 15. Pero esta mujer, Semiramis, salió embarazada, no digo de una forma divina, sino de una forma clandestina. Oiga bien, no de forma divina, sino de forma clandestina. Es decir, alguien le ayudó.
Alguien le ayudó por encargo, delivery. Como no estaba el marido, y el marido se dedicaba a la guerra y a las conquistas, a los gobiernos, entonces, y muere, entonces ella queda en estado de virginidad, y para seguir ahí en su reinado, le nace un hijo y le pone el nombre Tamuz, diciendo que en él se reencarnó Nimrod, y que era el cumplimiento de esa profecía, que era el cumplimiento de esa profecía. Y el hijo Tamuz muere a temprana edad, y entonces dice que ese Tamuz es el sol, se fue al sol, y que por eso ellos adoraban los astros, el sol, porque dice que el mismo Tamuz era el mismo Nimrod, por eso le llaman lucero también, que se le atribuía el lucero de la mañana. Voy a leerles el texto que tengo aquí, que es correlativo a lo que habla de Semiramis. Dice: muerto al parecer vamos a ver, tan pronto como este sistema fue instaurado, el sistema de gobierno, de las mismas raíces babilónicas emergió el culto a Tamuz, mito que enseñaba que este hijo de Semiramis no era otro sino Nimrod, su marido, el cual había reencarnado en la persona de Tamuz y por ello llegado a ser el mismo, al mismo tiempo, hijo de su virgen esposa. Muerto, al parecer, prematuramente, su esposa madre Semiramis inventó y propagó la doctrina de la supervivencia de Nimrod como ser espiritual. Ella sostenía que de la noche, oigan bien, de la noche a la mañana, un gran árbol, tipo de eterno verdor, había surgido de una cepa muerta como símbolo de la reencarnación de su hijo Tamuz a una nueva vida, la de Nimrod, el cual en cada aniversario de su natalicio dejaría presente al pie de un árbol. Si hay algo que ustedes conocen semejante, no es casualidad, no es pura casualidad, ni coincidencia, tiene su origen. Al árbol dejarle al pie los regalos. Generaciones más tarde, Semiramis llegaría a ser conocida y adorada por los babilónicos y luego por Israel como la reina del cielo. Y Nimrod convertido en el divino hijo del cielo. ¿Ustedes han conocido al niño Dios? Ahí lo tienen. Sería adorado como encarnación del sol. De ahí en adelante este mito religioso se propagó con un poder sobrenatural como copia del protoevangelio que le estaba anunciando. Ahí tienen niño Dios, ahí tienen, y lo vamos a ver con más calma más adelante, árbol de Navidad y los regalos al pie del árbol de Navidad. ¿De dónde surgieron? No surgieron de un buen corazón, no surgieron de los apóstoles, no surgió de Jesucristo, no surgió de un hombre piadoso, surgió de las más densas, oscuras tinieblas del corazón de Satanás. ¿Para qué? Para mantener cautivos los corazones ingenuos, aún de muchos cristianos, que celebran la Navidad, que ponen árbol de Navidad, y que ponen adornos de árbol de Navidad, y regalos del árbol de Navidad. Ahora entienden por qué nosotros no podemos participar de ese paganismo. El origen está en Nimrod, Semiramis su mujer y Tamuz su hijo. Mario, ¿tenés la imagen, hijo? Amplíala lo más que puedas para que los hermanos la puedan ver. Bájala, hijo, bájala. Ahí. Qué coincidencia, miren. Allá está Semiramis, la primera imagen, y Tamuz de Babilonia. Aquí está Namun y Enki en Sumeria, de los mongoles. Virgen María y Niño Jesús de Roma. Súbanla, porque no es de la iglesia cristiana, es de Roma.
En Egipto, Isis y Horus. Miren, en Asia, Chingu y su hijo, dice. En India, Devanu y el Krishna, el famoso Krishna. Devaki y Krishna. Ahí lo tienen. Qué coincidencia, ¿verdad? Que todas están criando un cipote. Y hay muchas más, no crea que solo esta. Hay muchísimas más. Se me quedó una lista de por lo menos 20 diferentes representaciones en diferentes países de estos símbolos. Una lista que les traía y lastimosamente, se me quedó ahí donde la tenía ya dispuesta, porque la andaba aquí y como ya el maní no me da, la saqué y no lo volví a meter con la USB donde traía estas imágenes. Entonces, usted puede decir, y si hay otras muchas que el hermano Kenneth las estuvo buscando, donde usted puede ver las imágenes paganas relacionadas hasta con la supuesta Guadalupe. La supuesta Ana, la Guadalupe, la no sé cómo, todas esas tienen sus diferentes lugares dentro del paganismo. Les voy a traer, si Dios lo permite, una lista de los dioses cananeos, de los dioses sumerios, los diferentes dioses, los babilónicos, le llaman el panteón también greco-romano, de los griegos, de los romanos, que fue lo último que se fusionó para lo que es la idolatría. ¿Cómo vamos con el tiempo, hermano? Que no. Pero no me hace enseño, yo tenía que faltaban 10 para. No es culpa mía entonces. Ahí vamos a llegar, hermano, para entrar el próximo domingo desde Nimrod hasta Abraham, en la idolatría en los tiempos de Abraham. Vamos a orar, hermano. Ay, discúlpeme porque la culpa no es mía, la culpa es de quien compró ese reloj y no sirve. ¿Verdad? Porque ahí decía 10 para las 7. Pongámonos en pie, vamos a orar. Yo estaba confiado honestamente a ese reloj. Y si no he preguntado, me dan las 8 aquí. Antes de terminar, ¿alguna pregunta sobre lo que miramos, hermano? Yandir. Ya nos vamos, hijo. Hermano Carlos. Las madres solteras. El feminismo. El feminismo. Sí. La revolución femenil. Sí. Por eso es que las mujeres van a aprender mucho también. Matan a los hombres para quedarse solteras. Oremos. Alguien va a levantarlo. No sé si va a cerrar con un canto. ¿Quién estaba dirigiendo? Mario. Solo ofrenda. Bueno, levantemos la ofrenda. Dios eterno y Padre celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra, por la sabiduría que me has permitido compartir con los hermanos. Ruego, Señor, que esto sea de beneficio y provecho para edificación, pero a la misma vez para que nosotros podamos instruir nuestra familia, para que podamos instruir a nuestros hijos, para que podamos, Señor, alertar y advertir a aquellos, Señor, que nos dan la oportunidad de enseñarles estos principios de fe. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes y nos guardes, Señor, también de nosotros, de no caer en la idolatría de una manera religiosa, sea una religiosidad idólatra en la cual no te estemos dando el primer lugar a ti en nuestro corazón. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, llévanos con bien, llévanos en paz, gozosos de haber estado un día más delante de tu presencia, aprendiendo de tu santa palabra. Por Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, ¿quiénes? Así, hermanos, vamos a decir nuestro texto. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios lo lleve con bien, con gracia y paz en sus corazones.